Un minuto y ya tenemos en los estudios a Betty Misaico. Ella es directora del Instituto Nacional de Salud Mental. Muy buenos días, doctora Misaico. Bienvenida a Canal N. Buenos días, Katia Cruz, y un saludo especial a todos tus televidentes y agradezco este espacio. Sobre todo, me encanta venir para hablar lo que es temas de salud mental. Claro, hay un tema muy importante porque si hablamos de salud, de repente pensamos en salud, de repente bucal, de repente en cardiología, en cualquier otro aspecto, pero no nos preocupamos tanto por la salud mental, que es tan importante y fundamental para el día a día, ¿verdad? Sin salud mental no podemos hacer nada. ¿Qué significa tener salud mental? Mira, la salud mental es parte de nuestra salud integral. ¿Sí? Es verdad que hay mucho estigma todavía relacionar la salud mental con la locura, ¿no? O algo muy negativo que pueda, como un cliché negativo para las personas, y esta actitud va en perjuicio de nuestra salud. Entonces, sin embargo, desde la reforma de salud mental que hemos empezado desde el 2015, gracias a Dios ya está disminuyendo, es lo que nos dicen nuestras estadísticas, ¿no? Entonces, todos los peruanos muchas veces, o la gran mayoría, consideran, ¿no?, ir a hacer un chequeo preventivo, tanto como dijiste al odontólogo, al cardiólogo, se hacen su chequeo, su analítica, pero no consideran la salud mental como un chequeo preventivo también, ¿no? Claro. Entonces, mucho tiene que ver también esta cultura de, antes de esta reforma, no había tampoco, el Ministerio de Salud tampoco no ofrecíamos, digamos, este servicio como ahora lo estamos haciendo, Tan ¿no? abiertamente, ¿verdad? Así es. Porque si bien estuvo decreciendo las cifras de atención en salud mental, pero ahí hubo un quiebre que fue durante la pandemia de la COVID-19. ¿Qué tanto afectó la salud mental la pandemia? Así como dijo la presidenta en su mensaje, ha tenido un deterioro en la salud más allá con esta del COVID, ¿no? Casi se ha duplicado los trastornos mentales, y a esto sumado que también el personal de salud ha bajado la vigilancia, por lo mismo que también el personal de salud se ha visto afectada, o porque también en cuanto a nuestra infraestructura también había más priorizado a todo lo que es el COVID-19, ¿no? Pero sí ha ido, casi se ha duplicado todas las cifras o las prevalencias de trastornos mentales en el país en general. Según el MINSA, de enero a julio de este año se han atendido 911.330 casos de trastornos de salud mental, siendo los más comunes o los más frecuentes la ansiedad y la depresión. Así es. El trastorno de ansiedad es lo que está con 231.874 casos, seguido de depresión, que está con 139.121. Y como tercero está el síndrome de maltrato, que va con 132.980, ¿no? El trastorno emocional en el comportamiento de la niñez y el adolescente, 111.364 casos, ¿no? Y en el trastorno del desarrollo psicológico vamos 109.679, y entre otros casos más, querida Katia. ¿Cuáles son las señales de alerta, por ejemplo, en el tema de la ansiedad? ¿Cómo sé que yo tengo ansiedad? A ver, esto es muy interesante, esta pregunta, pero identificarlo por grupos etarios, porque es muy diferente verlo, los trastornos ansiosos en los niños, que en el adolescente y en el adulto mayor, ¿no? Por partes, entonces. Por partes. Entonces, por ejemplo, en el niño vamos a ver a un niño que no va a disfrutar de ir al colegio, hay una pobre concentración, hay una extremada hasta miedo para dormir, a veces llantos, miedo. Vamos a ver a un niño berrinchoso, vamos a ver quizás a un niño, incluso puede ir a temas como que se micciona, ¿no es cierto? ¿Qué factores podrían ser los principales para este caso de ansiedad? Son muchos factores. Primero, el clima dentro de lo que es la familia, ¿no? Hoy en día también mira cuántos años hemos estado con
con la pandemia hemos estado hacinados en nuestro hogar o asilados en nuestro hogar, y entonces el niño ha interrumpido su desarrollo normal de la socialización. Entonces el gran temor de los niños también de ir. Igual en el adolescente también más retraído, el adolescente que se queda más pegado ya al internet, ¿no? A todos estos medios digitales, y con poco interés de socializar, y siempre con esas conductas evasivas y algunos hasta evitativos por socializar, ¿no? Algunos en el adulto es el miedo intenso ante cualquier actividad. En el trabajo siempre está pensando en lo malo, ¿no? Y si me va a pasar esto, y si llego tarde, y si me botan del trabajo, y si a mi hijo le pasa algo, y si no tengo plata, y entonces vamos a ver un constante estrés, ¿sí? Entonces esto va en prejuicio de la misma persona, porque empiezan a activarse hormonas como el cortisol, y el cortisol, cuando funciona muy de forma normal, natural, ayuda al ser humano, pero cuando ya la ansiedad se instala, el cortisol ya empieza a actuar de forma permanente, y estos van a ser causas de que nos van a llevar al insomnio, ¿no? De forma continua, dificultad para dormir, la mala alimentación, de estar comiendo una y otra vez o ya no comer nada, estar irritable, fastidiado, y la tendencia también hasta de subir peso, ¿no? Claro. Entonces son muchos factores, la pobre concentración, que dicen olvidos. A veces muchos vienen a la consulta: doctora, ya tengo Alzheimer. Alzheimer no hay en adultos jóvenes, ¿no? 30 años, 20 años están que vienen con esto, ¿no? Entonces eso es más un signo de un trastorno ansioso. Luego de un episodio de ansiedad, ¿puede uno derivar en depresión? Por supuesto. La ansiedad es una enfermedad del miedo, digamos, y la persona termina frustrándose porque no logra terminar una meta que tiene. Entonces se termina frustrando. Entre tantas frustraciones empiezan ya los pensamientos negativos: no soy buena para esto. También ya la pobre concentración que deriva ya por la enfermedad ansiosa, entonces empiezan a tomarlo como que yo no soy buena para esto, yo ya intelectualmente ya caí, ya no soy buena. Entonces va deteriorándose y va pensando negativamente de sí mismo. Y esto, si sigue avanzando, no solamente va a pensar negativamente como persona, sino también del medio, del entorno, que mi jefe me mira mal, que mi compañero me miró mal, que la persona ya me hizo mal, o que todo está complotado. Todo es negativo, hasta para el futuro. ¿Para qué voy a trabajar si va a haber fin del mundo, ¿no? Ya se avecina, ya vino las 7 plagas. Se puede ir agrandando día a día. Así es, y entonces allí se instala ya la depresión, y la depresión es la primera causa para todo lo que son intentos suicidios, pensamientos suicidas, y todo el tema que nos lleva ya a una atención de emergencia. Ya. Claro que sí, estas son las señales de alerta que siempre hay que tenerlas presentes, sobre todo los padres de familia, para los niños y adolescentes y los adultos. Bueno, ahora, también se han implementado 248 centros de salud. ¿Es suficiente esta implementación de centros de salud a nivel nacional? No es suficiente, pero sin embargo desde el 2015 se viene con la reforma de salud mental. Estamos avanzando, todo el equipo de salud mental estamos muy contentos de cómo avanzamos. No es suficiente. En el mensaje a la Nación, la presidenta ha anunciado la creación hasta 307 centros de salud mental comunitario para el 2024. Antes de terminar el año o el periodo 2023, el ministro también ha anunciado de que van a inaugurar más, o van a implementar 28 centros de salud mental comunitario además. ¿Sí? Pero además se necesitan profesionales, porque también se habla de un déficit de profesionales de la salud mental. Es verdad, el trastorno mental, nuestras prevalencias estaban súper altas, aunque hemos ido bajando, pero todo esto también ya ha ido disminuyendo en algo, pero no es lo que nosotros querramos, ¿no? Aún nuestros indicadores son negativos. Entonces, el proceso de la implementación de los centros de salud mental comunitario es una estrategia muy buena. Fíjate, los 248 centros de salud mental comunitario están en el
el 84% más o menos de las provincias. O sea, tenemos a la fecha, por ejemplo, estos 131 centros de salud mental comunitario están en 131 provincias, de los 196 provincias en total en general. O sea, nos podemos dar idea que la salud mental se ha acercado más a la población. ¿Cuáles son las regiones con mayor problemas de trastorno mental que se han podido detectar? Mira, en realidad los problemas de salud mental casi lo tenemos en todo el Perú, desde Lima. Entonces, lo que le puedo comentar es que desde el año 2002, donde el Instituto Nacional de Salud Mental ha empezado a hacer las investigaciones epidemiológicas, hemos alcanzado que para el 2002 en Lima Metropolitana teníamos una prevalencia de trastorno mental del 26.5%. Sin embargo, para el 2012, cuando ya se hace el otro estudio comparativo, llegamos al 11.8%. En el interior del país sucedía algo como eso, ¿no? Por ejemplo, en Ayacucho, el 2003 teníamos 26%, para el 2017 llegamos a un 15%, ¿no? En Arequipa, del 18.8%, para el 2017 habíamos llegado ya a un 13%. En cuanto a Puno, tenemos para el 2006 22%, para el 2018 hemos disminuido estas tasas a 17%, ¿no? Y en Cajamarca del 2003 del 19.1%, en el 2017 al 7.9%, y en Huaraz el 2003 estos estudios nos relatan el 19.9% de prevalencia anual. Para el 2017 habíamos disminuido al 14.2%. Entonces, en realidad todo el país tiene una gran necesidad, hay una alta prevalencia de trastornos mentales. Hay que cuidar nuestra salud mental, es muy importante, y sobre todo si es que tenemos, revisamos todas esas señales de alerta, pues acudir a un especialista, no tenerle miedo a un psiquiatra, a un psicólogo, porque hay que acabar con esta estigmatización que tanto daño nos hace como sociedad también, ¿no? Y no nos permite atender a tiempo todas estas enfermedades. Muchísimas gracias, doctora Misaico, por estar aquí en Canal N. Un gusto, Katia. Muchísimas gracias. Conversamos con Betty Misaico, directora del Instituto Nacional de Salud Mental.